¿Alguna vez te has preguntado cómo un estudio con millones de presupuesto, cientos de desarrolladores y años de producción logra lanzar un juego que parece hecho un fin de semana y sin dormir? Pues 2025 dijo, sujétame el control. Este año nos regaló joyitas tan rotas, tan absurdas y tan dolorosamente malas que uno empieza a pensar que algunos desarrolladores fueron secuestrados por aliens o tenían ganas de ver el mundo arder. Hoy vamos a entrar en un viaje épico, o más bien trágico, por los 5 peores juegos de 2025. Esos títulos que prometieron ser revolucionarios y terminaron siendo revolucionariamente horrendos. Prepárate, porque hoy vamos a ver bugs que desafían la física, tramas que parecen escritas por ChatGPT en modo sueño y decisiones de diseño que solo pueden explicarse con un ¿qué carajos pasó aquí? Siéntate, ajusta el volumen y sobre todo, no cometas el error de haber comprado alguno de estos juegos, porque si lo hiciste, amigo, esto va a doler. Número 5. Puesto número 5, Captain Blood. Aquí arranca la aventura con Captain Blood, un juego que quiso revivir la fantasía pirata, pero terminó navegando directo hacia el triángulo de la vergüenza. Desde el primer minuto notas que algo está mal, muy mal. Los controles se sienten como si los hubieran programado como una pata de palo. La cámara gira como si estuviera borracha, con ron barato. Y por alguna razón, siempre decide esconder al enemigo justo cuando te va a partir la cara. El combate, Dios mío, el combate. Sin sistema de fijado, animaciones acartonadas, hitboxes inexistentes y parries que funcionan menos que un servidor de multiplayer el día de lanzamiento. Ah, y por si fuera poco, toneladas de bugs, enemigos que flotan, animaciones trabadas, caídas del juego, bloqueos, un caos total. Visualmente parece un juego rescatado de 2011. La narrativa no engancha, las misiones no conectan, los modelos de personaje están mal hechos y las cinemáticas dan pena. En resumen, un juego pirata, pero no en el buen sentido. Siguiente. Número 4. Puesto número 4, Scarlet Salvation. I haven't been snacking. I've been sleeping, walking, and fighting. A lot of time has passed, hasn't it? ¿Puedes recordar haber jugado algo tan repetitivo que empezaste a cuestionar tus decisiones de vida? Así es como se siente Scarlet Salvation. Prometía ser un shooter con toques roguelike, pero terminó siendo un ciclo eterno de avanzar, disparar, bostezar y repetir. Los enemigos parecen clonados, los escenarios se sienten reciclados, las mecánicas no evolucionan y las animaciones parecen hechas con plastilina flotante. La variedad brilla por su ausencia, la acción no emociona, la narrativa, mejor no digo nada. Para rematar, el precio no coincide con lo que ofrece. Un juego genérico, olvidable y con una ejecución digna de un alfa, no de un lanzamiento comercial en 2025. Scarlet Salvation es la definición visual de sí, existe, supongo. Siguiente. Supporting me until now. You're just giving up? Our destination is here. Excuse me? You are not human. Número 3. Puesto número 3, Tamagotchi Plaza. Wow, Tamagotchi Plaza. La idea sonaba tierna, nostálgica, divertida, pero terminó siendo un simulador de aburrimiento premium. Minijuegos simples, repetitivos, casi insultantes, que a los 5 minutos ya te tienen deseando apagar la consola. El sistema de recompensas es tan inútil que fallar o tener mala puntuación ni siquiera afecta el progreso. O sea, da igual si juegas bien o mal, el juego no te respeta. La plaza sugiere interacción social, pero lo único que obtienes son diálogos cortos sin alma, compras rápidas y cero progresión. Un Tamagotchi sin personalidad, sin emoción, sin carisma, literalmente sin nada. Incluso las supuestas mejoras en la Switch 2 parecen añadidas con cinta adhesiva, un título diseñado para niños, pero que ni los niños quieren jugar.
Un desperdicio de franquicia. Siguiente. Número 2. Puesto número 2, Los Solacide. You've been away for so long. I'm glad you're safe. How have you been, Louisa? Is everything okay? Este duele muchísimo. Los Solacide era un sueño, un proyecto hecho casi por una sola persona, comparado erróneamente con Final Fantasy XV, hypeado por años, pero cuando por fin llegó, se derrumbó como una torre de naipes mal armada. El combate está bien, pero todo lo demás está mal. Los personajes carecen de expresividad, carisma y energía. Las animaciones se repiten hasta el cansancio. La narrativa es confusa, aburrida, llena de diálogos que no llevan a ninguna parte. Y técnicamente es un desastre. Crasheos constantes, optimización fatal, bugs por todos lados, audio mal mezclado, doblajes cuestionables, progresión poco clara y visualmente inconsistente. Los Solacide se convirtió en el ejemplo de lo que pasa cuando las expectativas superan al producto final. Un juego con alma, pero perdida. Siguiente. A human fused with a Voidrax. How novel. You will be a great addition to my artwork collection. Pero antes de ver el puesto número 1, aquí hay otros juegos que no llegaron al top, pero vale la pena mencionarlos. Spider-Man 2 versión PC, porque tener problemas técnicos de optimización y rendimiento de salida no lo hacen un buen héroe. WWE 2K25. Con un serio problema de microtransacciones y modos de juego poco pulidos, no te convierte en una estrella de la lucha. Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Vender un software educativo a $10 que debió haber sido gratis desde el principio. Nintendo, ¿va en serio? Venus Vacation Prism They're a Live Stream. Un simulador de citas que ofrece poco contenido y no usa sus personajes icónicos. ¡Qué desperdicio! があるのだとか。ただ、その本で読んだものと、ほのかさんから聞いた物語が違っていて。だから、オーナーさんは知らないかなって。Número 1. Puesto número 1, Mindside. Your first day, Mr. Security Man. What, right now? Right now. Llegamos al puesto más alto del Olimpo de la vergüenza, Mindside, un título que se vendía como sucesor de GTA con grandes mundos abiertos, y terminó siendo un Cyberpunk 2077 en pesadilla, versión 2025, bugs por todos lados, crasheos, IA que parece programada por un tostador, físicas rotas, narrativa desconectada, nivel técnico deplorable. El recibimiento fue tan malo que las reseñas de Steam bajaron un 43% y en Metacritic no pasó cerca de ser aceptable. Para rematar, consumidores sospechan que el abuso de cinemáticas en las primeras horas sirve para evitar que la gente descubra bugs a tiempo para reembolsar. Imagínate llegar a ese punto. El desastre fue tan malo que hubo despidos masivos en el estudio y aún así, el creador quiere relanzarlo, aunque la confianza de la comunidad está enterrada a varios metros bajo tierra. Mindside no solo es malo, es el rostro del fracaso del 2025. Come on, let's get a drink, huh? I'm buying. All the way from the fridge. Bueno, ahí lo tienen, los 5 peores juegos que el 2025 nos lanzó en la cara y que todavía nos hacen preguntarnos ¿qué carajos pasó aquí? Pero ahora quiero saber tu opinión.
¿Cuál de estos juegos te indignó más? ¿Cuál agregarías al top? Déjalo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, aquí te dejo una compilación de videos que podrían interesarte.